Volvemos a nuestro país. El gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego, junto a diferentes autoridades, presentan el protocolo de racionamiento de agua para el Gran Santiago. Pablo Barza se encuentra en ese lugar. Pablo. Claro, porque hace solo unos segundos se comenzó esta exposición y además este racionamiento, como tú bien los explicabas, sobre esta situación que está y va a vivir la región metropolitana. Son cerca de 142.613 clientes que se abastecen por el río Mapocho y que además va a llegar a 1.500.000 personas aproximadamente los que van a sufrir este racionamiento. Pero para más antecedentes quiero que pasemos a revisar la explicación de las autoridades en este preciso momento. En primer lugar vamos a hablar de las alertas, que es como lo que más llega a la comunidad. Y debido a qué se gatilla esa alerta. Partimos por una alerta verde, ¿no es cierto?, que es una alerta interna de la empresa, en la cual cuando en el río Maipo los rendimientos de los derechos de agua sanitaria, de la sanitaria, no cubren la totalidad de la demanda y se requiere de acuerdos con otros usuarios, ¿ya? Ese es un trabajo interno que hace la empresa con otros usuarios de agua, tanto en el río Maipo y en el río Mapocho, cuando baja la disponibilidad del río y que obliga a complementar la producción de recursos provenientes de la cuenca del Maipo. Es decir, hay, ¿no es cierto?, matrices que alimentan desde el Maipo hacia aguas cordilleras, ¿no es cierto?, por parte de aguas andinas en este caso. Luego viene la alerta temprana, que ya es una alerta hacia el sistema, ¿ya? Y aquí es cuando se cumplen algunos de los criterios definidos por la DGA, la Dirección General de Aguas del MOP, para la declaración de sequía extraordinaria, en el caso del río Maipo. Estamos hablando ahí de niveles de caudales promedio, de precipitación acumulada y otra serie de variables más que la DGA ha definido. Y por otro lado, en el caso de la cuenca del Mapocho, cuando se cumple alguno también de los mismos criterios definidos por la DGA. La alerta amarilla, es decir, cuando ya esto empieza a impactar, a avanzar, ¿no es cierto?, en extensión, ya aquí habla de que cuando los recursos disponibles no alcanzan a cubrir más allá de 2 meses de las demandas proyectadas. Es decir, con 2 meses de anticipación nosotros ya sabemos que existe una alta probabilidad de tener el racionamiento. Eso en el río Maipo. Sin embargo, a diferencia en el río Mapocho, que es lo más complejo, este avance, ¿no es cierto?, este cubrimiento, ¿no es cierto?, de la demanda no va más allá de 10 días. Y la alerta roja es cuando se inicia el programa de racionamiento, ¿no es cierto?, con el objeto de disminuir la demanda cubriendo el déficit observado tanto en el río Maipo como en el río Mapocho. Y las acciones que se van a emprender frente a cada una de las etapas, en el caso de la alerta verde, una difusión, amplia difusión por parte de todos los servicios, por parte de todo el mundo, ¿no es cierto?, respecto del ahorro. Aquí hay que crear una conducta en parte de las personas que tengan que ver con el ahorro del agua potable, racionalizar el consumo y priorización de aguas subterráneas. En la alerta temprana, la verificación de los recursos de emergencia, la restricción de presiones dentro de la norma. En la alerta amarilla, reducción de presiones, ¿ya?, y preparación de recursos de emergencia para finalmente, cuando tengamos alerta roja, detenerla, ¿no es cierto?, tengamos cortes rotativos y recursos de emergencia para la atención a los clientes. Y estamos hablando de cortes rotativos, ¿ya? No es que tengamos toda una semana corte en un solo lugar, sino que van a ser rotativos. Y aquí están algunos de los escenarios. En el caso de aguas cordilleras y aguas Manquehue, zona oriente de la capital, las cuentas de Vitacura-Lo Barnechea, implica que los cortes se aplicarán en forma rotativa, un sector a la vez, y serán programados e informados con anticipación. Cada corte tendrá una duración máxima de 24 horas, por lo tanto la gente va a saber con anticipación, ¿no es cierto?, y de anticipación que va a tener corte al otro día. Si tenemos un déficit a cubrir de 300 litros por segundo, el escenario de corte para esas comunas serán 12 sectores de corte y en cada sector se produce un corte cada 12 días. Si tenemos un déficit de 600 litros por segundo en el río, existirán 6 sectores de corte, en cada sector se produce además un corte cada 6 días. Y el peor escenario son de 900 litros por segundo de déficit a cubrir, en que van a haber 4 sectores, ¿no es cierto?, de corte, y cada sector se produce un corte cada 4 días. Es decir, uno tiene claramente definido cuándo le va a corresponder el corte y eso permite que las personas puedan prepararse para ello. Luego, respecto del río Maipo, aguas andinas, que es la que cubre la mayor cantidad, ¿no es cierto?, del abastecimiento de Gran Santiago, se han definido escenarios de racionamiento en función de la magnitud del déficit de oferta que deba ser cubierto
En alerta roja se considera que se mantiene un aporte desde el río Maipo y la producción subterránea se mantiene al máximo posible. Los cortes se aplicarán en forma rotativa, un sector a la vez, al igual que el anterior, y serán programados e informados con anticipación. Cada corte tendrá una duración máxima de 24 horas. El déficit a cubrir acá estamos hablando de 3.000 litros por segundo, y el escenario de corte son 6 sectores de corte, y en cada sector se produce un corte cada 6 días. Ese es el escenario en el río Maipo, ¿no es cierto?, y en el caso de aguas andinas. Eso. Muy bien, muchas gracias. Corresponde a continuación palabras del gobernador Claudio Rego. Bueno, una ciudad no puede vivir sin agua y estamos en una situación inédita en la historia de los 491 años desde Santiago, que es prepararnos para aquella ocasión en que no tengamos suficiente agua para todos los que vivimos acá. Durante enero, como gobernador de la región metropolitana, representando a los habitantes de la región, le planteé a la ONEMI, a la Superintendencia de Servicios Sanitarios y a la empresa Agua Andina, que teníamos que prepararnos para ese escenario, que había que tener un plan de racionamiento de agua potable para Santiago. Hoy día quiero agradecer que luego de muchos meses de trabajo ese plan exista. Hay cosas que obviamente hay que mejorar y complementar, pero hoy día lo fundamental del plan lo tenemos, que es lo que estamos presentando ante la opinión pública. Es importante que la ciudadanía sepa que el cambio climático llegó para quedarse, que no es solamente un tema global, es también un tema local, y que eso hace que el principal desafío medioambiental de la región metropolitana para los próximos 30 años sea cómo suministra agua suficiente para el consumo humano, que es la prioridad, pero también para las actividades agrícolas, industriales y también para el espacio público. Junto con hacer este plan de racionamiento, que es muy importante que la ciudadanía entienda que no es lo mismo que un plan de emergencia. Es decir, el plan de emergencia ocurre cuando tenemos turbidez en el río Maipo y no hay agua potable en ese momento. Esto es un protocolo de racionamiento cuando no hay suficiente agua para poder garantizar el agua potable y el consumo humano en Santiago. ¿Es una situación extrema? Sí. Seguimos pensando que no la podemos descartar dentro de los próximos 12 meses. Estamos pasando lo más duro del verano, pero probablemente en primavera o ya de entrado el verano puede retomarse el riesgo. Y como hemos dicho, nosotros no podemos hacer llover. Eso está fuera del alcance de nuestras manos. Pero sí podemos prepararnos para aquella ocasión en que lleguemos a una situación extrema. Termino diciendo que Santiago y Chile estamos llamados a una verdadera revolución hídrica. Tenemos que crear una cultura de la escasez del agua, donde las empresas, la agricultura, el Estado y los individuos y los ciudadanos podamos cuidar el agua que nos es tan preciada. ¿Cómo se cuida? De múltiples maneras. Por eso que después de terminado este protocolo, hemos hablado con el ministro de Obras Públicas para crear una mesa que establezca la agenda regional hídrica para los próximos años, en los cuales los temas de evitar las filtraciones, del ahorro, de la tecnificación del riego, de los temas también de sobreconsumo, sean parte de ello. Pero hoy día podemos decir que por primera vez en su historia, Santiago cuenta con un plan de racionamiento producto de la gravedad del cambio climático que estamos enfrentando. A continuación, palabras del director nacional de la ONEMI, Ricardo Toro. Buenos días. Bueno, primero yo quiero destacar este trabajo de planificación donde está integrado todos los organismos públicos, privados y la empresa que está directamente responsable con este tema. Como ustedes saben, nosotros estamos sujetos a múltiples amenazas y una de estas amenazas es la sequía, que es de manifestación lenta y de larga duración. Y la única forma de enfrentarlo es a través de la prevención, como se ha descrito en el día de hoy. Desde el punto de vista de ONEMI, nosotros somos responsables de asegurar
que la planificación que elabora la empresa tenga la coordinación con todos los organismos que ello involucra. Y dentro de otros aspectos, asegurar, por ejemplo, que el suministro de agua para bomberos para poder enfrentar los incendios estructurales en el sector donde se produce el corte, o asegurar también el suministro a la infraestructura crítica como hospitales, establecimientos de larga duración de adulto mayor o centros de diálisis, entre otros, para que sea abastecido en caso de esos cortes. La única forma de enfrentar este tipo de acción es justamente elaborando un plan, como lo destacó el señor gobernador, y aplicar lo que ello implica en forma anticipada y que la población esté totalmente en conocimiento de las decisiones que se van a tomar. Bien, plan de racionamiento de agua que presentaban las autoridades de la ONEMI, también el gobernador Claudio Orrego, que hay que vivir en una cultura de racionamiento, indicaba el gobernador, tomando en cuenta la tremenda crisis hídrica que tenemos en nuestro país. Por supuesto, todos los detalles de esta medida estarán en meganoticias.cl para que los vaya a revisar. 11:57, nos vamos a una pausa con imágenes de La Serena, nublado a esta hora con 12 grados. Ya volvemos con más informaciones.